Lo doméstico y otros pensares. Un podcast de Florencia del Campo en conversación con Dimitri Ilich. Esperamos que se sientan como en casa. Hola Dimitri, ¿cómo estás? Hola, ya empezaste a grabar, Y- qué bien. Efectivamente, hemos empezado a grabar este podcast que se llama Lo doméstico y otros pensares. ¿Cómo te llevas con el título? Pero claro, la N está entre paréntesis. La N está entre paréntesis, entonces eso significa que es lo doméstico y otros pesares también. Claro, y como vamos a hablar de la voz, si yo no hubiera dicho eso, eso no se vería. Y esa es una de las ventajas que tiene lo escrito sobre la voz. Muy bien, buenísimo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos a este podcast que se llama Lo doméstico y otros pensares. Y como Dimitri acaba de decir, este episodio número 1, el tema es la voz. ¿Qué pensás Ujú. sobre la voz, Dimitri? Que no se puede cambiar. O sea, una vez que cambia ya no se puede cambiar. Y si te enamoras de alguien, o sea, la pregunta es para ti. em, Imagínate alguien que te pone muchísimo, te excita a mil, te masturbas pensando en esa persona, estás pensando en esa persona continuamente, no dejas, estás obsesionada con esa persona, ¿vale? Pero su voz es horrible. ¿Puedes tener una relación con esa persona? ¿Puedes Bueno, eso es un desvincular amor y voz? claro, eso es un temazo. No, y bueno, no, lo que pasa es que entonces no llegarías a esa instancia de que te ponga un montón y bla, 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 bla. O sea, la pregunta es, ¿te puede gustar alguien si no te gusta su voz? Depende para qué, sí. Por ejemplo, imagínate que te gusta mucho el físico de alguien. Sí, sí, bueno, aparte aquí ya entramos en cuestiones de atracción masculina y femenina, etcétera. Pero imagínate que te gusta mucho el físico de alguien o que te gusta mucho lo que alguien dice o piensa, pero no la voz. Claro, la voz y el olor son incambiables. O sea, lo que yo me he encontrado en mi vida es que con una mujer que estaba, pues, me gustaba todo de ella excepto su voz, no pude hacer una relación con ella. Porque eso No, justo, yo podría haber excusado cualquier cosa, ¿vale? O sea, te faltan 3 dedos en los pies, tienes un poquito, no mucho, de halitosis y te duchas una vez cada 4 días, eructas. Todo ese tipo de cosas se pueden más o menos excusar, por supuesto, cuestiones en la piel o, yo que sé, un ojo más alto que otro, pero no es algo constante. La voz es algo constante. Si tú vives con alguien, vas a escuchar a esa persona más que a verla. La voz va a tomar todo el espacio. Entonces, para mí es que es lo bueno, fundamental de la seducción. bueno, igual varias cosas. La voz es algo constante, depende cuánto hable, porque hay gente que es muy silenciosa y muy callada y la voz no es tan constante. Pero igualmente yo estoy totalmente con vos en el sentido de que para mí, si lo que pasa es que lo que a mí me pasa es que si alguien tiene una voz que no me gusta, me deja de gustar. O sea, digamos, me puede seguir pareciendo que es re lindo, todo Ya, bien, pero ya me deja de gustar en el sentido, para mí, cuando te gusta alguien, implica eso, como un conjunto, o sea, ¿te gusta o no te gusta? La voz puede hacer que no te guste más. Eso para mí es así. Una vez mi hermana vio en Instagram o no sé dónde la presentación de un libro que yo le estaba haciendo a un escritor, no voy a decir su nombre, pero y me escribe y me dice, qué lindo que es. Y lo primero que le contesté fue, sí, pero tiene una voz horrible. O sea, fue como, ya está, o sea, da igual que sea lindo. O sea, tiene una voz horrible y ya está, por lo tanto ya no es lindo, digamos, ¿no? O sea, como, si la voz no va, mm, no, no va, no va. No va. También me acuerdo, tenía un compañero en la facultad que era re lindo y le digo a mi tía, no, tía, pero tiene una voz espantosa. Y mi tía me dice, bueno, ¿qué más da? Un poquito flautada. Y le digo, no, 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 pero es que no se puede, o sea, no hay nada que hacer si la voz no acompaña. Pero bueno, también, sí, decí. no, es que eso da flautada, o sea, 2 cosas. Una pregunta primero, el ranking para ti, es decir, entre los elementos que te seducen, ¿dónde estaría la voz? Y la segunda cosa da flautada, me ha llamado siempre la atención la voz de Mussolini y de Franco. Son voces Ah, realmente aflautadas y realmente, inapropiadas
para el tipo de figura que ellos eran, ¿no? Creo claro, que en ese histrionismo, en esa tensión entre una voz que te esperas masculina, fuerte, y después la verdadera voz de Franco, que parecía el Pato Donald, mm, o la de Mussolini, es todavía peor, porque tiene sí. gallos y tiene un pitch, ¿no? Como dicen en inglés, altísimo. Tiene un pitch, incluso diría Miss Atlantic, de mujer blanca de Virginia. Así más o menos habla Mussolini. Y esa tensión me llamó la atención, pero quiero saber más en tu ranking, ¿dónde está la voz? Elementos que te seducen en una persona. No, no, es que no me pasa en positivo, me pasa solo en negativo. O sea, Ah, vale. quiero decir, sí es verdad que cuando me gusta alguien, normalmente también me gusta su voz. O cuando me gusta alguien, me importa, como decíamos, si me gusta su voz o no, porque si no me gusta la voz, ya entonces me deja de gustar esa persona. Ahora, no me entra alguien por la voz y después digo, ay, además, no me entra por ahí. No, no es la voz en el puesto número uno. O sea, Has pro- no es la voz no es ya, lo que arma la escena, pero sí puede desarmarla. O sea, digamos, juega más por el lado del no que por el lado del sí. O sea, es esta voz no. Ahora, ya, aunque esta voz sí, no porque esta voz sí, entonces el tipo me gusta. Me puede gustar la voz, pero ya está, le puedo dar un abrazo y decirle, che, por cierto, te iría re bien ser locutor. O sea, pero que a mí no me ya, guste, o sea, que no me pase nada con esa persona, simplemente que me parezca que tiene una linda voz, como me puede parecer que tiene, una linda chaqueta o una linda moto, y no por ya. eso me enamoro de alguien. Ah, che, por cierto, qué buen sombrero que tenés. Y no me da igual, o sea, podrías tener un Ya. sombrero, o sea, qué sé yo. Sí, o sea, ¿Has, pero no va por ahí. has probado a cambiarte el acento a estos programas? Ahora es sencillo grabarte y darle a un botoncito y entonces es tu voz, eres tú, pero es acento venezolano o de Miami o de Albacete. ¿Lo has probado? Ver cómo No, suenas no, con otro acento. no, no he probado eso, pero esto me abre un poco otro tema, bueno, que es el tema de los idiomas también y de la lengua y de cómo, o sea, no, yo no probé hacer eso. Te digo la verdad, no sé si me animo a probar eso. O sea, yo en general no me estoy animando a probar ninguna de estas cuestiones donde toda la inteligencia artificial nos deshumaniza de la persona subjetiva que somos, digamos, y nos lleva como a otro experimento robótico. Prefiero mantenerme al margen de, de eso, ¿no? No sé si quiero sonar de alguna manera. O sea, me ha pasado, o sea, esto, mira, me pasó hace relativamente poco, em, conocía, sabía de la existencia de una persona y esa persona estaba como muy presente en mi vida por unas razones que no importa. No la conocía personalmente, pero tenía que resolver un tema con esa persona. Vamos a Ya, decir, vamos a suponer que era mi abogado, ¿vale? No importa quién era, pero y tenía como toda una fantasía respecto a esa persona, como tenemos fantasías respecto a cualquiera que no conocemos. ya. Cuando finalmente hablo por teléfono con esa persona y le escucho la voz, Mm. dije: "Ah, no puede ser", o sea, no coincide nada con lo que me había esperado. O sea, de pronto me pareció que era una persona que se me cayó a pedazos, me mató. Se me desarmó toda la idea que yo tenía. O sea, me pareció vulnerable, frágil, rota, una persona rota, desarmada, y todo tuvo que ver con el tono de voz, no con lo que me decía. Ya. Y me destrozó en un punto. O sea, y luego lo otro, con lo que la pregunta que me hacías, lo otro es el tema del idioma. Bueno, y vos Ujú. que hablás varios idiomas, por lo menos 2, ¿no? Porque vivís entre 2 mundos a veces. Está Ya bien, los 5. 5, okey. Bueno, ¿cómo? No sé, claro, no sé si lo notás con vos mismo, pero a mí me pasa, yo he tenido muchas parejas, o algunas, vamos a decir, o pocas, pero extranjeros. O ninguna. Y escucharlos o ninguna. Sí. O eran fantasías nada más. Escucharlos hablar en su lengua original y escucharlos hablar
en mi Mm, lengua, por ejemplo, que no era la de ellos, escucharlos hablar la lengua extranjera y les cambiaba la voz completamente. Me acuerdo especialmente sí, una persona con la que estuve que en su lengua original sonaba mucho mejor que en la lengua que hablaba conmigo. Y yo pensé, qué pena que no podemos hablar en su lengua original porque yo no hablaba una papa en su lengua original. Qué ya. pena, pero le cambiaba completamente. Entonces, digo, te devuelvo la pregunta, ya no, bueno, sí, o sea, ¿qué pasa con estas aplicaciones que decís vos que cambias la voz? Pero ¿qué pasa en la vida real cuando cambiamos la voz por el idioma también? Pero es otra persona distinta también en los pensamientos, ¿eh? No Mm, solamente. El otro día leía una entrevista de los 80 a Rosario Ferré, que tuvo la escritora esta puertorriqueña, que tuvo, claro, no tuvo éxito en español, entonces publicó en inglés y se dio el caso de que sus novelas en español, a pesar de que ella se había escrito en español, se publicaron como traducciones. Es decir, sí. primero las escribió en español, no tuvo ningún éxito, las escribió en inglés, tuvo éxito y volvieron a entrar al mercado editorial español, pero como traducciones de lo publicado en inglés que originalmente había sido escrito en español, una cosa demencial. Entonces la entrevistan para el New York Times hace años, en los 80, Pero y traducciones entonces por ella ella. misma, digamos, Sí, traducidas claro, por ella misma. claro. Mm, Primero hace el original en español, lo traduce ella misma al inglés, pero luego pasan una serie de años y ella cuenta cómo ya no le valía tomar el borrador aquel, porque cuando entra al mercado español con algunas novelas son novelas antiguas, que habían tenido éxito en inglés, y que ya no le valía, y aparte probablemente ni siquiera encontraría el borrador que había hecho hacía 20 años, ¿no? Entonces tuvo que retraducir lo que ella misma había traducido. Y, y contaba como, por ejemplo, para la muerte de su padre, había sido imposible escribir en español porque no era una voz que se le permitiese hacerlo. Era el español, al ser su lengua de infancia y de crecimiento, las palabras no le daban distancia y necesitaba distancia. Le empujaban a salir, ¿no? Entonces, no podía reflexionar en español. En español sí podía eh, expresar el exceso, habla mucho del barroco, del español ella en concreto. Entonces, cuando tradujo la novela sobre la muerte de su padre, del inglés al español, era otra lengua. Ella, de hecho, porque esa novela sí la escribió originalmente en inglés. Es de las pocas que sí escribió en inglés porque que era la lengua que le permitía hacer eso. mm, Y contaba como no se trata solo de una. Claro, o sea, son voces también en el contenido. A mí eso me pasa continuamente en los dos sí, aspectos, en el sentido fonético, de tener una voz distinta en italiano, en inglés, en francés y sobre todo en portugués. En portugués mi voz no tiene nada que ver. No sé por qué. En portugués me pongo una voz súper ronca, súper, súper ronca, parezco una especie de, no sé, de minero. Y, y también lo que piensas, claro. O sea, es sí, la cosa esta de Carlos V, ¿no? De que el español es para hablar con Dios, el alemán para los negocios, es muy conocida esa frase, el francés para el amor. Eso al parecer lo dijo Carlos V, esto está en Google y se busca fácil. Am, pues no sé si es verdad, pero claro, yo en francés leí casi todo lo que tiene que ver con la filosofía y la literatura francesa, lo leí original. Entonces, al sí, final me sale mucho más sencillo escuchar esas cosas en francés y, de hecho, sí, traducir ciertas cosas. O sea, cuando leo en español cosas del francés es como, esto no tiene ningún sentido en español. sí, Pero bueno, sí, sí, cambia la personalidad. Yo conocí a un tipo que era muy alto, 2 metros y algo, tenía una voz muy ronca en francés, él era francés, y era director de cuestiones de logística en Níger. Trabajaba para Save the Children. Y entonces trabajaba con mucho personal que hablaba solo español. Y tenía esta vocecita en español, no era broma, hablaba así. Era una sí, cosa rarísima. Entonces, ver a un señor de 2 metros y algo que imponía en francés, ¿no? Que era como el muro, mm. siendo director de equipo de 40 personas, con esa voz, le quitaba toda la autoridad, le quitaba todo el aura. No, por eso es Entonces, lo que yo te digo cuando una persona se te cae porque de pronto
te aparece con una voz que decís, pero esta voz no encaja, o no encaja con la idea que yo me había hecho, ¿no? Como en el caso que yo contaba, no encaja con mi fantasía, o no encaja con su cuerpo, ¿no? Que eso también pasa un montón de veces, que es lo que estás diciendo ahora. Te decís, pero esta voz no encaja con este cuerpo. Pero después, nada, Claro. también esto, lo otro que estabas diciendo, es como las dos acepciones de la idea de la voz, ¿no? O sea, por un lado, lo fisiológico y como la voz entendida como esta vibración el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Como en su definición así más técnica. Pero por otro lado, la voz, claro, o sea, la voz que hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de literatura, ¿no? O sea, qué voz resuena ahí detrás. eh, y que efectivamente, eso que contabas de la escritora esta, pasa un montón, ¿no? Incluso Hannah Arendt lo decía, cuando ella se exilia a Estados Unidos y empieza a escribir y a publicar un montón de ensayos y cuestiones en inglés. Hay una Mm, entrevista donde ella dice algo así como, bueno, pero la voz, ¿no? La voz de la madre, eh, como que la voz de la infancia sigue siendo, ciertas cuestiones le siguen apareciendo en la voz materna, en la voz de la madre, ¿no? En la voz de la infancia. vale. O qué sé yo, Agota Mm, Christoph, ¿no? Otra escritora húngara, pero que de pronto adoptó el francés para la escritura. Eso es súper curioso, ¿no? Cuando los escritores adoptaron otra lengua para la escritura y, y pasa eso, ¿no? Esto ya no lo puedo escribir con esta otra lengua, o al revés, o esto que viene de mi infancia, esta canción de cuna, esto que donde resuenan las palabras de mi madre, no podría decirlo en esta nueva lengua adoptada, ¿no? Por eso también mm, ahí empieza como a parecer algo interesante, eh, que yo, bueno, de formación profesional acá un poco, que es el tema de la voz de la madre. O sea, ok, para mí esto yo, mira, te traje algunas cosas para compartir con vos porque, claro, decimos lengua madre, ¿no? sí. O lengua materna, pero, Ujú, o sea, la lengua materna y la lengua madre no es, efectivamente, es el idioma que aprendemos de bebés cuando nacemos, pero es precisamente también es la voz de la madre literal, ¿no? O sea, digo, tuvimos una madre, bueno, no necesariamente todo el mundo, ¿no? Quizás hay gente que ajá. no tuvo una madre, pero en general tuvimos una madre que nos habló en una lengua, ¿no? Y que dijo ciertas Mm, cosas en una lengua. Y hay un tema, viste que yo analizo mucho el vínculo madre-hija. Y sí, ahí, dentro de lo que es el vínculo madre-hija, analizo subtemas, ¿no? Y uno de los subtemas que analizo precisamente es la voz. Cómo aparece en estos libros, en la literatura de las madres y de las hijas, cómo aparece el tema de la voz. Y, y sabes que me llamó mucho la atención que hay algunas escritoras que, esto es absolutamente loco, porque lo pienso también en mi propio caso, que mi mamá se murió, ¿no? Hay algunas escritoras que hablan un montón del tema de la voz, de si van a recordar o no, o si olvidaron o no la voz de la madre una vez que la madre muere. ajá, Em, sí, o sea, voy a empezar por Silvia Molloy, que soy fanática de ella y creo que a vos te gusta también. Hay un documental que está disponible en YouTube y me parece que se consigue en otros lugares, em, que se llama Retazos, me parece. Em, es un documental donde Soledad Marambio, que es una escritora, una periodista, va a la casa de Silvia Molloy, cuando Silvia Molloy estaba viva, obviamente, en Nueva York, y la entrevista y conversan varias cosas. Es un documental precioso de media hora, súper recomendable. Es una charla, una ujú, conversación y además en cámara, digamos, solo aparece Silvia Molo y no aparece Soledad. ¿no? Y hablan un montón de cosas, ¿no? Y en un momento Silvia Molo
viste que es una escritora muy obsesionada con el tema de la memoria, ¿no? O sea, Sí, sabemos que una de sus novelas más famosas se llama El común olvido. em, bueno, tiene otro libro que se llama Desarticulaciones y que es precisamente sobre el Alzheimer, que tiene que ver con la memoria, bueno, el tema de la memoria. Entonces, precisamente en un momento em, habla de cómo, de si se recuerda una voz. O sea, la ah, combinación entre memoria y voz, ¿no? Em, y dice algo así, dice, como que la memoria de una voz no es una memoria intelectual, sino más bien sensual, lo que produce el recuerdo, ¿no? Em, y después, en un momento, mira, te voy a leer textualmente lo que dice. Dice, en la memoria oigo bien las voces del pasado, y no sé por qué será que esas voces o que lo dicho o lo que he oído me visita más que lo simplemente visto. ah, Eso es muy loco, ¿no? Ya, o sea, como la idea de recordar más, porque en general la memoria la asociamos más con lo visual que con lo auditivo, ¿no? Pero después dice, me acuerdo de la idea de la voz de mi mamá. No sé si me acuerdo de la voz en sí. Porque no sé, cuando una persona desaparece, la voz es lo primero que te olvidas porque se va. No la podés reconstruir. Una cara uno la puede reconstruir en la memoria. Una voz, ¿cómo podés hacer para escucharla en la memoria? Pero recuerdo, ¿cómo te diría? La tonalidad de esa voz. Casi te diría el espíritu de esa voz sin escucharla del todo, la idea de esa voz. claro. Y a mí me conmueve un montón y sabes que me deja como pensando, o sea, yo no sé si me acuerdo de la voz de mi mamá. Mm, Em, o sea, y me deja pensando filosóficamente también esto de cómo se recuerda una voz, ¿no? ¿Cómo se recuerda esto que dice? ¿Será que es esto, no? Entonces, la tonalidad, la textura, diría yo, ¿no? El espíritu de esa voz, sin escucharla del todo, como dice Molloy. Sin embargo, por ejemplo, mm, tengo amigas o gente de a la que fui muy cercana en ciertas épocas de mi vida y me dejé de ver hace muchos años y me dejé de hablar y siento que recuerdo perfectamente esas voces. O sea, me acuerdo cómo hablaba mi mejor amiga del colegio secundario. Pero, ah, será que me acuerdo su voz o me acuerdo cómo hablaba? mm. ¿Viste? O Pero sea, no tu que madre. me cuesta mucho más con mi madre. No Ujú, tengo n no sé si me acuerdo la voz de mi mamá. No, ¿sabes qué? No lo sé, no lo sé. O sea, la escucho mucho menos, creo, mm. que otras voces. La preeminencia del ojo es muy reciente, tiene 400 años. Eh, Entonces, o sea, que lo que has leído de Silvia tiene sentido para mí históricamente. O sea, los seres humanos hemos sido culturas orales, no sé, hasta 1500. Entonces, claro, no sabría decir cuántos siglos ni cuántos años, 5000, 6000 años, ¿no? Y solo hay 400 años donde no es que dejemos de ser culturas orales, simplemente o sea, no es que la voz deje de ser eh, lo principal de la memoria. um, no es que la voz desaparezca, sino que deja de ser lo principal de la memoria y pasa a ser la vista y pasa a ser todo aquello que trae la imprenta, los libros, la lectura y todo lo que llamamos memoria visual. O sea, que es normal en un sentido de que lo más profundo sea auditivo, porque durante muchos más años el oído ha tenido preeminencia sobre la voz como sí, órgano. sí, y éramos Perdón, sobre el ojo. O sea, el oído ha tenido preeminencia sobre el ojo durante muchísimos más años, ¿no? sí, 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 Um, lo oral sobre lo visual, digamos. claro, claro. O sea, el cambio es muy reciente. Ujú, Entonces, a nivel biológico, pues es como natural que la voz impregne más en lo profundo que lo mm. visual, ¿no? O sea, que toque una fibra mucho más soterrada. Eh, eh, pero lo que ella, a mí me interesa esa distinción que hace, porque parece que quiere decir, no recuerdo el fenómeno vocal, ¿no? Pero sí Claro, recuerdo la idea detrás del fenómeno vocal. Lo claro. cual, para mí,
yo lo leo como un uso casi platónico de la palabra recuerdo. O sea, Mm. no estás recordando, estás inventando. Tú le llamas recordar, pero no estás recordando. Es decir, quieres pensar que estás recordando o estás inventando bajo la excusa del recuerdo. Bueno, claro, claro, lo que pasa es que, bueno, ahí nos metemos en un berenjenal tremendo porque la pregunta, claro, ¿qué es la memoria, no? Y qué es recordar. Ujú, Pero por eso es interesante también lo primero que decía de cómo distingue memoria intelectual, ¿no? Eso me pareció claro. memoria intelectual de memoria sensual, o yo la diría sensorial incluso, ¿no? Como una memoria intelectual y una memoria sensorial. Em, sí, o sea, sobre lo que vos decís, Ujú. igual no es toda memoria una reconstrucción, Sí, sí, o pero en el sea, no es... caso ella lo explicita, ¿no? mm. O sea, ella en un momento, porque de esas dos memorias, la sensorial, cuando dice sensual se refiere a sensorial, ¿no? O a sensual en el sentido de sexo. No, yo entiendo que se refiere a sensorial, pero esa es la Vale. lectura que yo le estoy dando también. O sea, la palabra literal que ella pronuncia, esto no es un texto escrito, yo te lo leí, pero lo transcribí yo Ujú, misma, ¿eh? O sea, ya, es el docu que te dije. O sea, la palabra que ella muy bien. dice es sensual. Sí, es como, seguramente quería decir sensorial, ¿no? No, y dijo sensual. O quería jugar con ese Bueno, entremedio sí, entre lo sexual y lo sensorial. Bueno, em, ya, pero al sí, final ella sigue la cita y termina mm, teniendo preeminencia la idea, por lo que yo entendí. Ella dice que puede como reconstruir la estructura, no la voz en sí. No sé, me parece claro. Dice, una que cara la podés reconstruir, ¿cómo haces para escuchar en la memoria una voz? Es un poco la claro. pregunta que se hace. Ujú, Bueno, no sé, podría ser escuchar en la memoria una voz. O sea, yo hice el ejercicio. O sea, yo pienso en cierta ajá, gente y digo, ¿cómo hablaba? Y creo que escucho su voz, vale, creo. vale. Igual también me pasa, igual te puedo decir la contraria. A mí me pasa que olvido caras. O sea, ¿no te Ujú, pasa? O sea, por supuesto, no de gente que tengo en Instagram o en cosas así que como que hoy en día con un montón de herramientas o de redes sociales o lo que sea, es más difícil olvidar caras, pero eh, hay gente realmente que dejé de ver y que me ujú, cuesta mucho recordar su cara. Y no sé ya, si te pasó cuando te separás de alguien y realmente dejas de verte y de escucharte con esa persona, que de ujú. pronto, después de un mes, a mí esto me pasó como decir, ya no me acuerdo de su cara ni de su voz. O sea, no me puedo acordar de su cara. No, Pero al un mes, contrario, ¿eh? ¿No? Ah, al contrario, pero eso creo que tiene que ver más con carácter individual. Hay personas como tú, que realizáis un corte radical, ¿no? Que es pasado pisado. Es como si esto ya sucedió, ya queda atrás y me olvido. Y otras personas como yo, que realmente nunca inventamos nada, estamos siempre reconstruyendo sobre lo anterior y recordando y rememorando. O sea, yo me acuerdo de todas mis parejas, pero además es un pensamiento recurrente, pero y de amigos que no veo desde hace muchos años, eh, pero bueno, creo que es carácter, ¿no? O sea, soy realmente incapaz de hacer una ruptura radical con nada, pero porque creo sí, que es, en el fondo, insultarme a mí mismo. O sea, hay gente que, eh, digamos, se levanta por la mañana y se ve como alguien nuevo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que hizo hace un año o dos. Yo creo que si rompo por completo con mi pasado, estoy rompiendo conmigo, estoy disociándome, estoy despersonalizándome. Sería algo psiquiátrico incluso, ¿no? Esta gente que cuando habla se ve desde arriba, que se llama despersonalización, creo. sí, Sería algo así. Entonces, incluso si alguien me ha hecho mucho daño, no es que, digamos, si sería sano que olvidase a esa persona. Si la olvido, me insulto. sí, yo igual 2 cosas. Primero, no me despierto cada mañana y me siento como nueva, todo lo contrario, me siento como vieja. Cada mañana digo: "Joder, tengo más canas, más arrugas". No, 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 y no estaba hablando de una cuestión voluntaria para nada, ¿eh?
no era un, Ajá, oh, voy a vale, olvidar porque esto, o sea, este capítulo de mi vida lo cierro, voy a abrir otro y, y todo lo contrario, o sea, y también creo totalmente eh, ya, en, en en la fuerza del pasado y lo creo más que nada, sobre todo por psicoanalizarme y por saber que todo es una repetición, o sea, precisamente lo que se repite y lo que insiste es lo que hace síntoma y yo habito ahí lamentablemente un montón, o sea, quiero decir, no es que diga esto, capítulo cerrado, pasa otra cosa. No, 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 más allá de qué clases de rupturas eh, afronte o viva, pero no, lo decía como accidente casi. O sea, como que hay un día que te despertás y ya. decís, joder, puta madre, se me borró esta cara, se me borró esta voz. O sea, como realmente como una pérdida que después no digo que sea irrecuperable porque quizás podés recurrir a una foto, podés recurrir a un audio de WhatsApp. Por eso insisto que hoy en día con la tecnología, pero cuando hablo de tecnología estoy hablando hasta de la fotografía, o sea, me estoy remontando a finales del siglo XIX, si querés, o sea, no estoy hablando solamente de la inteligencia artificial, pero digo, con un montón de herramientas podemos recuperar cosas. O sea, yo olvidé la voz de mi madre, pero quizás en algún lado un grabadorcito eh, de estos del contestador automático de la casa donde decía, usted se ha comunicado con el 5830, ¿no? Y el teléfono, deje su mensaje después de la señal. ¡Pi! O sea, ahí teníamos voces grabadas en ese tipo de cosas. Hoy en día las tenemos en los audios de WhatsApp, en un montón de cosas, en estos podcasts, estamos en todas partes, ¿no? Eh, No sé, tía, yo creo que estás haciendo algo en el nombre de su contrario, me da la impresión. Porque si tú te levantas un día y dices, ah, he olvidado esto, estás recordando en el nombre del olvido. O sea, tú no puedes, es imposible que seas consciente de que te has olvidado de algo sin recordarlo, ¿entiendes? Me da la impresión de que lo que está pasando ahí es que recuerdas el nombre del olvido. bueno, a mí esto me encanta porque yo precisamente, ¿no? En mi próximo libro espero, o sea, es un poco, no puedo decir mucho, pero es un poco eso. O sea, es Ajá, recordar lo que olvidé, ¿no? O sea, es precisamente, es la paradoja. Es un claro, listado de lo que no me acuerdo, pero ¿cómo puedo hacer un listado de lo que no me acuerdo? Porque si no me acordara no lo podría decir. O sea, claro. ¿no? O sea, sí, sí, es verdad. A mí esa paradoja me gusta. Bueno, mira, para otra cosa, otro libro. Voy a saltar de Molloy a otra autora. Hay otra autora Mm, argentina que se llama Silvia Arasi, una autora contemporánea, ujú. que publicó una novela que en España creo que es más difícil de conseguir, pero muy recomendable, que se llama La voz de la madre, precisamente. Ujú. Eh, y en esta novela preciosa, cuenta un poco el deterioro, la enfermedad de su madre y la muerte de su madre, ¿no? Una novela autobiográfica o autoficcional. Y en un momento dice, páginas que escribo a fuego lento entre largos valles de silencio, con el único anhelo, tal vez, de recordar esa voz. Está hablando de la voz de su madre. Y después dice, lo que más extraño de mi madre es su voz. Si bien la tengo muy presente, me asusta la idea de que esa voz termine por desvanecerse en mi memoria. O sea, ves, de nuevo, pero a mí lo que me fascinó fue encontrar como la insistencia en estas autoras de, no tanto de que perdieron la voz de la madre, sino del miedo a perder la voz de la madre. O sea, me fascina mucho Ya. más como el miedo a la, lo que encuentro en ellas, el miedo a la pérdida que la pérdida en sí, que no se sabe si es o no, ¿no? Bueno, en el caso de Silvia Arasi, la voz de la madre tiene mucho que ver con el canto también. O sea, habla Mm. de que la madre cantaba y ella también, o sea, hay todo un tema con la canción y con el canto. Eso Pero también tú es dirías, interesante. o Sí. sea, para mí, como al intervenir la muerte, recuperamos aquello donde la muerte apenas interviene, porque ¿cuánto ha envejecido tu voz en los últimos 20 años comparado con tu cara y con el resto de tu cuerpo? O sea, la voz no envejece mucho menos, por no decir casi nada. O sea, a partir de que te Mm, cambia la voz a los 14, 15 años, 16,
ya uno puede estar 80 años con una voz bastante similar. Al final se puede volver un poco más ronca para los hombres, pero, o sea, ¿cómo combates a la muerte? Con el elemento que en vida combate mejor al envejecimiento. Viene por ahí, Bueno, creo. ay, yo no, bueno, yo nunca lo interpreté por ahí. Igual, más Mm, allá de por dónde viene en el caso de estas autoras, me interesa un montón lo que estás diciendo. Habría que hablar yo, o sea, desde el punto de vista científico y médico, digamos, estaría buenísimo hablar con un médico y preguntar, porque evidentemente las cuerdas vocales, o sea, hay una ujú, cuestión biológica. O sea, la voz es producida por algo que tenemos en el cuerpo, que son las cuerdas vocales, hasta donde llega mi conocimiento. Las cuerdas vocales también deben envejecer. Y viste que, digo, mi abuela tenía voz de abuela, o sea, tenía voz de vieja. Hay una novela que se llama Voz de vieja. ujú, Eh, Digo, existe lo que se llama voz de vieja, como voz de niño o de niña, ¿no? Lo que decías, es verdad. Bueno, hay un momento en el que la voz cambia, sobre todo en los hombres, ¿no? ujú. Cuando dejan de tener como esa voz medio femenina en la infancia para pasar a una voz más masculina, y en la mujer, bueno, la mujer no es un cambio radical, pero algo cambia, sí. Yo no creo que tenga la misma voz que tenía a los 4 años, evidentemente. Ahora, estoy segura que no tengo la misma voz que voy a tener a los 80. Espero tener una voz a los 80. O Pero sea, qué otro elemento resiste el paso del tiempo como la voz? ¿Qué otro elemento biológico? Porque no se me ocurre ninguno. no, Dentro de lo que tenemos, es lo que menos envejece. Entonces, me sí. parece casi natural que cuando alguien desaparece, busquemos ese elemento, porque fue lo que en vida peleó mejor contra la muerte. Bueno, pero, no lo sé. Yo no lo asocio con eso para nada. Mm, No. Yo lo asocio con una cuestión más fantasmática, si querés, como con la idea de que si perdés la voz de alguien, como que lo perdés, como si fuera el último reducto que te queda para la memoria. mm, O sea, es como, porque digo, cuando Silvia Grassi, por ejemplo, está hablando de, de que tiene miedo de que esa voz de la madre se desvanezca en su memoria, yo creo que está hablando de la voz de la madre vieja. O sea, una voz, no está hablando de algo con lo que ella asocia con la juventud o con el no envejecimiento o con la no decrepitud. La voz que la madre tenía a lo último, supongo que era una voz mm, también rota en algún punto. Mm, Igualmente, no sé mm. si es esa la que permanece en la memoria, evidentemente, pero, Mm. mirá, Hace años, sí, dime. no, hace años leí un texto de Elko Runia, que es una filósofa, no sé si es un hombre o una mujer, porque Elko no sé si es un nombre de hombre o de mujer en los países esos del norte socialistas, donde todo el mundo es rubio. em, se llamaba Presencia únicamente, ¿no? Y empezaba esta industria de tomar a tu ser querido muerto y o bien ubicarlo en el espacio, que es carísimo, pero se puede, de manera que tu ser querido muerto se convierta literalmente en polvo espacial y sepas cuando mires al cielo que está allí. O sea, pagabas, creo que eran $250.000 por tener la Pero certeza de que cuando pero, mirases ¿qué al es cielo, esto? ¿Una ficción? no, 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 esto es una industria. Ah, Esto es real. vale. Él escribió un Es artículo sobre esta industria. okey, Es una persona. Claro. No, esto es real, esto es una industria. Tú pagas un cuarto de millón de dólares y los restos de tu ser querido se envían al espacio y son depositados, como la gente que lo tira al mar, pero en el espacio, para tener la certeza cuando miras al cielo de que estás de algún modo viendo a tu madre, padre, etcétera. Y luego empezó también esta industria de convertir a los restos de tu ser querido en una joya, ¿no? No tanto meter una ceniza dentro de algo, sino convertir a la persona querida en un mineral que tú pudieses llevar a los sitios, ¿no? Y entonces ahí sí recuerdo que tenía pasajes sobre la voz, ¿no? Y decía como, mm, lo extraño de todo esto es que estamos, o sea, la presencia, el texto se llama presence, o sea, es como
porque dijiste ahora la palabra presencia, por eso lo recordé. Decía él, la presencia tradicionalmente ha sido pensada vinculada a la voz, o sea, Mm, que permite el hecho de que yo sepa qué está pasando a 200 kilómetros de aquí o a 1000 kilómetros de aquí. Hoy Internet, antes el libro, antes de la imprenta, pues uno sabe lo que pasa en su comunidad y ya. Si aparece por ahí un cantor, un juglar, que viene contando historias de lo que pasa en el pueblo vecino y uno va a la plaza, pues se entera. Pero si no, toda tu vida se restringe a aquello que tu voz y la voz de los otros alcanza. Se acabó. Esa es la presencia. Así vas a pasar, así los humanos hemos pasado la mayor parte de nuestra vida, sabiendo solo lo que pasa en el alrededor inmediato. Entonces él dice, claro, esto es una especie de presencia alterada, esta cuestión de colocar a tu ser querido en el espacio o un mineral que puede viajar por los lugares, porque la presencia, nosotros, los humanos, um, la entendemos como algo vocal. O sea, la presencia tiene que tener ese tipo de voz, ¿no? O sea, digamos, de algún modo veía estos tipos de gestos como supliendo una falta, ¿no? O sea, porque falta la voz, colocamos a esa persona en el espacio, o porque falta la voz, hacemos una joya de esa persona, pero lo que echamos de verdad en falta de esa persona, la presencia de esa persona se manifestaba en la voz, ¿no? Y por ahí, y perdón si cambio mucho de tema, pero tú podrías enamorarte de un mudo. Em, no lo sé, Ah, claro, no lo sé. Mira, todo el tiempo que hablabas pensaba, qué loco, porque yo siempre pensé la presencia del otro vinculada con el cuerpo, ah, no con la voz solamente. O sea, la voz para mí es parte del cuerpo, pero no es o sea, pero siempre lo pensé, para mí la presencia es el cuerpo, ajá. no la voz. O sea, a mí me decías presencia igual, y si me dabas medio segundo para contestar, yo te decía cuerpo, no te decía voz. Entonces, Pero un muerto, un eh, muerto está, un muerto está presente, no, para mí no, para mí un muerto está ausente. pero un muerto que tienes el cadáver delante, que tienes el cuerpo delante. Ah, eh, poco, un poco. Está Que para mí está no. mucho más para mí está mucho más ausente. Y bueno, Cuando vas a un no, velorio, realmente, o sea, yo recuerdo cuando murió mi abuelo que no lo pusieron en una vitrina, sino en el centro del salón. O sea, podías tocar a mi abuelo, ¿no? Y era igual, bueno, no estaba. ¿era qué? Estaba ahí, ¿Estaba qué? o sea, Por eso, estaba estaba. presente. No, no, el cuerpo estaba allí, podías, te repito, ni siquiera cerraron, estaba abierto, podías tocar a mi Sí, abuelo, pero no estaba. La sensación que me invadió, yo era relativamente joven, um, fue precisamente la de la ausencia absoluta, a pesar de que el cuerpo estaba ahí y lo estaba tocando. sí, y bueno, sí, por supuesto. O sea, está bien y menos mal, porque quiero decir, menos mal, o sea, es muy sano que hayas sentido la ausencia absoluta, supongo, porque quiero decir, sí, estaba muerto. O sea, y había que, o sea, había que entender que no estaba. Me parece que sí, que es Mm, verdad. O sea, la muerte es asumir que no está. O sea, por eso en tal caso digo, después de la muerte, la única manera, la presencia es a través de la memoria. Lo que pasa, para mí, o sea, para mí, lo único que puede hacer presente a alguien ausente es la memoria. Para poder tener memoria, muchas veces ayuda algo material. En ese mm, sentido, el mineral este, la joya esta que vos decís, me parece un cierto souvenir, ¿no? O sea, en el sentido de recordatorio, ¿viste? Como cuando te vas de viaje, bueno, souvenir es el verbo además en francés, ¿no? De recordar. O sea, ¿viste cuando te vas de viaje y compras el imán para la nevera? Y mm. bueno, después un día en realidad siempre abrís la nevera y no ves los imanes, porque ya llega un punto que dejas de ver. Pero quiero decir, si un día te pones a mirar qué imanes tenés en la nevera,
y de pronto ves el de ese viaje y de pronto recordás y ese viaje por un segundo está presente, aunque no te acuerdas una mierda del viaje, digo, pero hay algo que, ¿no? O sea, hay algo del objeto, del souvenir que recuerda. Ya. Yo cuando, volviendo a mi madre, al final de este podcast, bueno, como es lo doméstico y otros pesares y otros pensares, creo que está absolutamente habilitado. Digo, cuando mi madre murió, como murió en Buenos Aires, evidentemente, y yo vivo en Madrid, y de sus objetos personales me quedé con casi nada y se lo quedaron sobre todo mis hermanas por razones obvias, porque yo no los podía mudar a España. Pequeñas Sí. cosas sí, qué sé yo, de pronto un anillo, una pulsera, algunas cosas tengo, pero una de las grandes cosas sobre las que yo empecé a escribir y a pensar fue eso, o sea, fue cómo voy a recordar a mi madre, cómo voy a recordar a una persona, cómo voy a recordar incluso mi pasado argentino, la persona que yo fui allá, si he perdido todos los objetos que me permiten recordar. O sea, Mm. yo sé que igual acá yo me estoy yendo mucho más de tema que vos cuando me preguntaste si me puedo enamorar de un mudo o de un sordo, ¿o qué era? Bueno, porque de un sordo Sí, de también, un modo, bueno, de un creo modo. que sí, creo que igual sordo y mudo van de la mano. No lo No, sé. no tiene por qué, ¿eh? Fíjate, una de las voces más llamativas que conozco es la de Pascal Quiñar, que tuvo Mm, afasia, o sea, perdió el habla 3 veces en su vida. No recuerdo ahora las edades. Y de hecho, mm. el tipo de escritura de Pascal se asocia con que ha tenido que aprender a hablar en 3 puntos distintos de su vida, ¿no? Sí, Él nunca fue sordo, pero sí se quedó mudo hasta 3 veces. sí, sí, claro, sí, eso pasa, sí, sí, sí. Em, sí, no lo sé. Y tiene una voz Lo muy que rara, ¿eh? pasa sí, bueno, ¿nunca conociste a alguien o viste a alguien que, bueno, que por algún accidente cardiovascular o lo que sea, pierden la voz y se ponen un Mm. aparatito contra el cuello y Ah, sí. les Uf, reproduce una sí. voz terrible, muy mecánica? Bueno, yo la primera vez que vi eso quedé choqueadísima. O sea, para mí fue un impacto terrible. Em, Pero, ¿puedes enamorarte de un mudo, sí o no? Porque, o sea, puedes mira, tengo enamorarte y convivir con un mudo, o sea, hacer una vida de pareja con un mudo? ¿Es posible esto? no, yo siento que no, pero ¿sabes qué siento que no? No por un tema fisiológico de la voz, siento que no porque yo me volvería loca sin el s sin el problema discursivo de la pareja. O Vale, pues sea, entonces, ¿cómo se enamora un mudo? Porque un mudo, o sea, claro, ¿cómo se enamora un sordo? para un mudo o un sordo. No, en el sentido, ¿cómo se enamora a alguien si estamos hablando de la relación entre la voz y el amor, y la voz y la seducción, cómo se enamora a alguien que no escucha voces? Bueno, ya está. Eh, no lo sé, no, no, Me lo he claro. preguntado ahora, o sea, no sé. Vale. No, Perdón, bueno, no, estabas diciendo otra cosa. no, porque supongo que, a ver, viste, qué sé yo, con otras habilidades especiales aprendes otro tipo de Sí, mundo y de vida. sí. Nosotros no la aprendimos y somos unos ignorantes en eso. Ellos sabrán otras cosas que nosotros no. Ujú. Em, no, a mí lo que pasa es que por eso, para mí una cosa es la voz y otra cosa es la palabra, o sea, y otra cosa es el lenguaje y lo que hacemos discursivamente. Claro. Y por alguna razón muy neurótica mía, supongo, a mí me haces preguntas sobre el amor y yo las vinculo mucho más con, con, con lo discursivo que con lo fisiológico de la voz. Ahora bien, respecto de lo fisiológico de la voz, en tal caso lo vinculo mucho más con lo sexual que con lo amoroso, si se me permite separar lo sexual de lo amoroso, ¿no? O sea, en el sentido de que, Elabora eso, por favor. no, Hay buena no amor. en el sentido de que la voz está mucho más vinculada para mí eso, a lo físico corporal. Y ahí me pasa algo, eso, ¿te seduce una voz o no te seduce una voz? Lo que decíamos al principio de este episodio, ¿no? O sea, cuando empezaste diciendo, ¿te calienta, no te calienta? O sea, como que hay Sí. toda una cosa mucho más cuerpo, mucho más a flor de piel, digamos, mucho Entonces más cuerpo.
¿Vinculas la voz más a lo sexual o a lo amoroso? La voz como cuestión fisiológica a lo sexual, A lo sexual. Mm, la palabra a lo amoroso. mm, Y vale. y así me va quizás. O sea, quizá quizás es todo un error. Para, te voy a leer un dos citas más de Annie Ernaux mientras elaboras esto, ya para cerrar con las citas que tenía. Annie Ernaux escribió 2 novelas sobre la muerte de su madre. Una se llama Una mujer y otra, que escribió tiempo después, que publicó tiempo después, se titula No he salido de mi noche. Y, en la segunda, en No he salido de mi noche, bueno, en las 2 habla de lo mismo, ¿no? O sea, esto es Annie Ernaux 100%, que es como escribir el mismo libro 2 veces, ¿no? Lo hizo con otras temáticas también, pero, en concretamente con la enfermedad de su madre y la muerte de su madre, escribe estas 2 novelas. Y en la segunda, que se llama No he salido de mi noche, dice: "Para mí está siempre su voz. Todo reside en la voz. La muerte es, sobre todo, la ausencia de voz". Y en Una Claro. mujer, en el perdón, ahora te dejo. Y en Una mujer, el que escribió antes dice: "Ya no volveré a oír su voz. Es ella, con sus palabras, la que unía a la mujer que soy con la niña que fui". Mm. O sea, cuando Sí, digo que escribió 2 veces el mismo libro, digo, o sea, no solo escribió 2 veces, contó 2 veces la enfermedad, el deterioro de su madre, la muerte de su madre, sino que en los 2 libros insiste y vuelve sobre la voz de la madre, ¿no? Y la idea de que en uno, ¿no? La idea de que la muerte es la ausencia de la voz. Y en el otro es esto, ¿no? Que ya aparecía como en Silvia Arasi, de esto de ya no volveré a oír su voz. Pero claro. luego también el tema de las palabras, ¿no? Que ahí ya entramos para mí como en otro territorio, que es el tema como eso, de las palabras. Y más las palabras de la madre, ¿no? O sea, como este léxico maternal que para mí es como otra cosa. Eh, Em, mm, No, me llama la atención que la voz actúe como nexo de unión, porque si algo pienso es que el paso a ser mujer o a ser hombre, o sea, el paso de niño a hombre o de niña a mujer consiste en esa eliminación del gran otro, en esa eliminación de esa otra voz que es la del padre o la de la madre. Es decir, que se mata esa voz para reemplazarla con la propia. O que de mm. algún modo esa voz que era secundaria, que era la de uno mientras crecía, pasa a ser primaria. Claro, que diga que la voz de la madre une su yo de mujer con su yo de niña, para mí es contradictorio. O sea, por supuesto, la voz de mi padre no une mi yo de hombre o la de mi madre. Si yo como hombre me caracterizo por algo, es porque ni mi padre ni mi madre tienen voz, es porque la han perdido. Porque has matado al padre, digamos, y has matado, o sea, porque has logrado eso en algún punto. Como Sí, y callar esa voz y poder imponer la claro, tuya. bueno, yo y Mm. cualquiera, es decir, el paso de la infancia a la edad adulta consiste en esto. Y de hecho se nota ¿Sí? mucho cuando, bueno, esto tampoco lo estoy inventando yo, o sea, Mm, que, claro, es así, esto es desde hace ya por lo menos un siglo que se dice, ¿no? Un siglo y medio. Y no sé, y se nota muchísimo cuando uno se encuentra gente adulta. Una amiga mía hace relativamente poco tuvo una cita de Hinge ahí en Filadelfia y el tipo a los 5 minutos empezó a hablar de sus padres, un señor de 50 años. Claro, es que mi amiga, nada, o sea, antes de que llegase la comida le dijo: "Es que es mejor que no tengamos esta cita, no puede ser que alguien de tu edad hable al principio de una cita de sus padres, además, en un modo como si todavía fuese una especie de adolescente, ¿no? Como de, porque mis padres dicen esto y mis padres dicen, esta es la cuestión, mis padres dicen esto". Es decir, es- ¿qué es ser, qué es ser una mujer? ¿Qué es ser un hombre adulto? Bueno, tus padres obviamente seguirán hablando, pero su voz ya murió para ti. No que les digas mm, cállate, los escuchas con respeto, pero ya no mm. está.
eso en tu psique, ya no está eso en tu marco cognitivo. Y de hecho es absolutamente siniestro cuando te encuentras a gente adulta que todavía pretende satisfacer a sus padres o que todavía pretende que sus padres validen sus acciones. O sea, es un turn off total y absoluto. No sé si te ha pasado con algún hombre, a mí me ha pasado con alguna mujer, de, no, pues que mis padres no reconocen lo que hago. Y es como, ok, con 16 años lo acepto que digas eso, porque quieres que tus padres reconozcan lo que haces. Ostras, a partir de los 22, 23, tus padres tienen su vida y tú la tuya. ¿Por qué la voz de la validación ha de ser la de los padres a partir de una cierta edad? ¿No? Mata esa voz. Bueno, por eso también la autoridad se suele vincular a la voz más que al cuerpo, ¿no? Se dice mucho la voz de la autoridad o la voz del Efectivamente. autor, o sea, la voz del autor, la voz de Sí. la autoridad, o sea, toda la tradición del autoritas Mm, está vinculada a la voz, ¿no? Um, sí. pero por eso me llama la atención la frase esa de Annie Ernaux, como que la voz de la madre une mi yo de mujer con mi yo de niña, porque para mí si hay una mujer ya no hay voz de la madre. No, pero bueno, dice precisamente, ¿no? Que unía a la mujer que soy con la niña que fui, ¿no? Como que ese nexo, ese puente, ese nexo de alguna manera se trazó a través de la palabra o Mm. de la voz de la madre. No, igual esto que decís a mí me fascina, lo que pasa es que, bueno, ya vamos a ir cerrando, pero daría para la voz parte 2. O sea, o sea, lo que le pasó a tu amiga, yo la entiendo perfectamente. Sí. A mí, sí, o sea, a mí me ha pasado de deserotizarme mucho si me encuentro con un hombre que me viene a hablar, o sea, y más en una primera cita ni hablar, eh, que me habla, sobre todo si me habla de la madre, me mata, me mata. O sea, me mata. Eh, eso de primeras es muy tremendo. Lo que pasa es que después, o sea, esto que vos ves esta definición que diste de lo que es una mujer y de lo que es un hombre, para mí es muy discutible, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, en un mundo ideal, pero yo no sé si todos estamos tan, em, me parece que no es tan fácil silenciar ciertas voces. Y precisamente, No. y para tratar de no referenciarme a solo a lo biográfico y volviendo un poco como a esta literatura, por ejemplo, que tengo como tan analizada, em, precisamente lo que encuentro es que la voz de la madre resuena todo el tiempo. Entonces digo, sí, quizás ser adulto es un poco matar a la madre y matar al padre, pero tal vez haya ecos imposibles de silenciar. Otra cosa, evidentemente, digo, después a partir de eso igual tenés que hacer tu vida, ¿no? Mm. No puedes quedarte prendado a la idea de no, no puedo hacer esto porque mi papá piensa tal. Digo, ahí hay una cosa muy patológica, si quedas atado a esa voz de esa manera infantil, ¿no? Evidentemente, pero digo, aunque se haya matado esa voz y se haya hecho el pasaje a la adultez en los términos en que vos lo dijiste, así todo, y yo no sé si mm, no hay ahí como algo, viste, esta literatura, por ejemplo, está llena de, de sobresaltos, por llamarlo de alguna manera, de sobresaltos en las propias autoras cuando dicen: "¡Ah! Acabo de decir algo que diría mi mamá, o algo que mi mamá dice todo el Bueno, tiempo", bueno, ¿viste? eso O es sea, distinto. cuando te encontrás, no sé si y ahí te das cuenta de que no te lo sacás de encima en tu puta vida, dicho en criollo, ¿entendés? O sea, es como que hay algo que se Ya. te quedó metido en las venas. Entonces, obvio, ¿qué es lo que puedes hacer? Y no ser un pelotudo y no en la primera cita con una mina no hablar de eso. Eso por lo menos puedes hacer, pero no sé si podés acallar completamente esa voz. Ya, ya, ya. En tal caso puedes hacer que no salga a través de la tuya, o sea, callarte la boca vos en esa cita, ¿no? Mm. Pero no sé si acallar completamente, la voz de la madre y la voz del padre. No, yo incluso, o sea, en el reemplazo encuentro placer. Si yo me descubro diciendo algo que decía mi padre, eso no lo identifico con no haber matado al padre, al contrario, lo identifico con haberlo matado y haberlo reemplazado.
O sea, no, Ah, para mí no tiene, sí, sí, o sea, decir lo mismo que decía mi padre para mí no es como una especie de, no te has desvinculado de él. Es mm, precisamente te has desvinculado de él porque ya lo has reemplazado, ahora lo dices tú. Am, sí, a lo que me refería con esa expresión que es muy común, ¿no? De matar al padre, y a la frase de Ambior, ¿no? Es más a la instancia de validación, ¿no? O sea, ¿quién es esa agencia para la cual hacemos cosas? Que puede ser tu madre, tu padre, tu amigo, tu yo de la infancia. Cuantísima gente intenta satisfacer cuando es adulto a lo que se imaginaba de niño que era ser adulto. No sé, hace años el cura, el jefe, yo qué sé, puede ser cualquiera, pero hacemos algo para alguien, ¿no? Claro, ese alguien, si siguen siendo tus padres a partir de una edad, es siniestro, es realmente algo que es deserotizante, pero también totalmente siniestro. Pero si ese alguien es tus padres, digamos, la voz de tus padres, pero encarnada ahora en ti, porque la has asumido absoluta y completamente como propia tuya, no es tan problemático, porque ya no es externo. bueno, O sea, ya no es externo, es depende como qué algo. cosas, es como algo ya tuyo. Y bueno, no Claro. es problemático, depende de su contenido. Pero bueno, vamos a claro, pero bueno, vamos a suponer que no es Claro. problemático. Bueno, yo voy a cerrar, así nos vamos despidiendo. Yo voy a cerrar, con una cosita muy pequeña que es que, voy a comentar un último libro, pero súper rápido. Se llama La Escuela de Canto. Es que es la última novela que leí y se llama La Escuela de Canto de Neil Ashon. Y no sé si la leíste, esta escritora inglesa contemporánea. No, Se hizo muy conocida acá en el mundo de habla hispana, por lo menos, por su novela Del color de la leche. Y ok, esta otra se llama La Escuela de Canto. ok. Y la verdad, un poco al estilo de Nierno, escribió 2 veces el mismo libro como un piropo, como cuando me refiero a Nierno, que me parece que escribe 2 veces el mismo libro y es algo que yo le celebro un poco. En este caso es un poco como, uff, otra es lo mismo, ¿no? Como siento que cambió el argumento, ¿no? Cambió los personajes, pero que en el fondo es muy similar la escuela de canto, muy similar a Del color de la leche, y Ajá. a mí me decepcionó un poco. Mm, Pero bueno, una escritora que toma ciertos riesgos formales, escribe todo con minúsculas, sin puntuación, porque bueno, lo que pasa es que aburre cuando ya gasta un poco el recurso, desde mi punto de vista. Pero bueno, la escuela de canto, muy resumidamente, se trata de una chica, estamos en la Inglaterra del siglo XVI, una campesina, familia súper pobre, que en un determinado momento descubre el canto, o sea, porque un sí. poco azarosamente pasa por la iglesia y escucha cantar, eh, se da cuenta de que existe algo que se llama cantar, lo intenta ella misma, se da cuenta que lo hace bien, bueno, no se da cuenta, alguien le hace saber que lo hace bien, porque unos Ujú. vecinos lo escuchan y le dicen, muy bien eso. Bueno, y spoiler y todo rapidísimo, básicamente se disfraza de chico, de varón, para poder ingresar a la escuela de canto Sí. eh, de la iglesia, ¿no? Bueno, que pertenece a la iglesia, y poder ser parte del coro. Claro, y uno de los grandes temas de la novela es el tema de la voz, ¿no? O sea, por supuesto, porque se trata del canto, y además porque una de las cosas que ella tiene, o sea, una de las cosas que le dicen todo el tiempo es, o sea, queremos tu voz ahora, los tipos que la descubren, queremos tu voz ahora antes de que te cambie porque sos un chico y en algún momento vas a Ah, dejar de tener esa voz qué tan bueno. aguda que tenés, ¿no? O sea, y ella por dentro piensa, no, no la voy a dejar de tener, o sea, pero bueno, no importa, o sea, todo ese es un tema de género, no sé qué. Eh, y hacia el final, finalísimos, última página del libro, ella le habla de a ratos, la novela le habla una segunda persona, esa segunda persona es su hermanita bebé, y, y dice, cuando estaba lejos de ti, hice una canción con mi propia garganta.
He cantado para la reina. Tengo una voz. Es mi voz. He empezado a usarla y no voy a parar. Cuando empiezas, ya no puedes parar. Tú también tienes una voz, Agnes, y yo quiero que tú uses tu voz. Bueno, y ese es un poco el final de la novela. Y nada, quería cerrar con eso porque, aunque, insisto, la novela no me fascina, ese final es bastante bonito y además creo que ahí deja la palabra voz como en otro nivel también. No es solo literal, tengo una voz, descubrí que tengo una voz y que puedo cantar, no solo una cuestión como fisiológica, sino también toda la cuestión política de género que está en el trasfondo de la novela, que es, yo también quiero que vos uses tu voz, o sea, quiero que el día o sea, no seas una niña acallada por la sociedad, ¿no? O sea, muda por el patriarcado, sino que puedas tener una voz, ¿no? Que igualmente supongo que no lo va a lograr la pobre bebé cuando crezca porque crece donde crece y en la época que crece. Pero esto de tener una voz, ¿no? También, ¿no? Bueno, Pero como dejar esa fíjate, idea. me parece, vinculándolo a lo de antes, que la voz es el elemento humano que menos envejece, en esa cita se vincula la esencia de la autenticidad a la voz. La última frase lo que pide o lo que identifica es voz con autenticidad, ¿no? O con singularidad. S- Tú Sí, ser tú significa que tú tienes una voz que es escuchada. Si no, sí, eres uno más, ¿no? Y, sí, y es casi obvio que identifiquemos la autenticidad o la singularidad con aquello que mejor resiste a la muerte. sí. Eso es interesante, está buenísimo. Porque Sí, me parece que o sea, siempre se dice, ¿no? Encuentra tu propia voz, como una especie de, sí, llega a ser quien se supone sí, que debería ser, o por lo menos sea alguien distinto al molde que propone la sociedad del espectáculo. No te quedes claro, no te quedes en el lugar que te asigna la familia, los medios y el trabajo y la pareja, sino que intenta, por tus medios, encontrar una autenticidad o una sí, singularidad. sí, Pero no lo había está pensado buenísimo. hasta ahora, que Yo realmente la voz tampoco. es el punto clave de la singularidad. En Sí, Occidente, ¿eh? No, esa frase no sé, no solo en esa frase, me refiero que así se ha sí, sí, pensado el ser singular en Occidente, porque de hecho, cuando uno intenta ser singular con cuestiones no vocales, es decir, vestirse raro, pintarse el pelo de colores, no sé, todo tipo de sí, estrategias para ser estéticas. singular, que Mm, no tienen que ver con un discurso propio y que no tienen que ver con una voz propia, a mí por lo menos al final no ganan esa singularidad, es decir, terminan todos en una categoría em, que, que al final los homogeneiza, ¿no? Hace que sean todos más o menos iguales porque no es el gesto radical de la autenticidad, si no pasa por la voz, no tiene efecto, parece que no mm. tuviese efecto, ¿no? O- sí. Sí, bueno, pero veremos en el futuro. Porque, ¿no? Ahora un poco volviendo a la pregunta que me hacías al principio de, digo, esta cosa máquina, donde todo le Ajá. podemos falsear, ¿no? Y al final, digo, como Bueno, photoshopear la voz también. pero ahí ayer creo que se refería a la doble dimensión de la voz en esa frase, y yo también me refería ahora a la doble dimensión, a la Mm, fonética, pero también a la de la palabra y a la discursiva, sí, no solo cómo se dice, sino también lo que se dice. El tema de la prueba de los acentos es porque obviamente eso lo estudia muy bien la disciplina de la glotopolítica. Claro, la glotopolítica se ha pasado años, los últimos 15, 20 años. José del Valle es quizá el mejor estudioso de esto, o por lo menos el que, no sé no es que sea el mejor, me recuerdo cuando a Freud le dieron el premio de la Asociación de Psicoanálisis, que le dijeron, es usted el primero en recibir el premio, y dijo Freud, ya, lo inventé yo, entonces, no quiero decir, no habría premio si no fuera por mí, ¿no? Entonces, claro, es verdad que cuando la Asociación de Glotopolítica tuvo que hacer un reconocimiento a alguien, se lo hicieron a José del Valle, que fue como, hombre, sí, digo, dado que yo inventé la disciplina, estaría bien que ser yo reconocido. Y él estudia cómo adscribimos pues, ciertos valores y características a diferentes acentos y a diferentes voces, ¿no? Más que voces, se centra en la parte del acento, ¿no? O sea,
porque el acento argentino suena más intelectual, porque el acento español suena más bruto, porque el acento colombiano enseguida ya uno piensa que se tiene que desnudar, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Ah, y por eso cuando haces estas pruebas con la IA, con estos programas, y escuchas lo que dices, pero con acento mexicano o hondureño, te llevas una sorpresa. O sea, a mí me gustó hacerlo, porque Ok, como, pues, por ejemplo, este podcast, ¿no? Podría después pasarlo y ponerte a ti un acento de Colombia y a mí no un creo. acento de Paraguay y lo escucho así, yo soy paraguayo y tú colombiana. Dale, probaremos. Probaremos, quizás lo editemos en otro acento. Vamos a ver. Seguramente nos vemos, vamos a intentar grabar cada un mes más o menos, ¿te parece? Y temas Sí, diferentes. muy bien. Buenísimo. Fue un placer, Dimitri. Chao. Besos. Chao. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Lo Doméstico y otros pensares. Un podcast donde Florencia del Campo y Dimitri Illich hablaron sobre algo. José Enrique Ema hizo los arreglos de sonido y las cortinillas musicales. Esperamos que te hayas sentido como en casa.